Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Este es tu espacio de devocional en casa. Mi nombre es Sebastián y bueno, estamos leyendo la Biblia en un año. Ya vamos avanzados en ello. De hecho, el capítulo que nos corresponde hoy es Primera de Juan, capítulo 5, del verso 13 al 21. Vamos a leer entonces la palabra de Dios para dar inicio a ello. Vamos entonces a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 13 al 21. Dice la palabra de Dios: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Leímos hasta el 20. Y bueno, esta es una palabra muy especial en la que podemos ir a lo largo de este devocional encontrando características y atributos de Dios que nos ayuda a crecer más en el conocimiento de Él, pero también cumpliendo con el propósito que Él quiere para con nosotros. Crecer más en Él y parecernos más a Él. Entonces, escuchemos esta canción, meditemos en la palabra de Dios, en esta palabra, y volvemos para seguir con este devocional en casa. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Seguimos con este devocional, recordando que para este devocional tenemos 4 palabras, pasamos por 4 momentos, que es la confesión, la adoración, la súplica y acción de gracias. Y entramos en el momento de la confesión. Y para ello les pido que leamos el verso 20 de la palabra de hoy. Vamos a leer el verso 20 que dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Cuál es la palabra que más se repite cuando leemos este texto, este verso 20? Bueno, la palabra que vemos acá que más se repite, no sé si lo está pensando cada uno, pero es verdadero. Y de acuerdo a esto, podríamos hacer esta pregunta: ¿y qué es la verdad? ¿O qué es esto de verdadero que nombra tanto en este texto que estamos leyendo?
bueno, podemos recordar que Poncio Pilato, antes de que Jesús fuera crucificado, también se hace esa pregunta: ¿qué es la verdad? Yo creería que podría ser, es una pregunta que se podría reformular y podríamos preguntar, bueno, ¿de dónde es que viene la verdad? ¿O quién se inventó la verdad? ¿Quién fue el inventor de la verdad? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O en qué año fue que inició la verdad? Entonces, a esto también le podríamos complementar precisamente en el Evangelio de Juan. Vamos a buscarlo. Verso 5, dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y es interesante ver que en la palabra, cuando se refiere a la luz, está hablando de la verdad. Y esa verdad no ha podido ser extinguida, no ha podido ser quitada, porque esa luz resplandece. También, si nos vamos al verso 14, acá lo tengo, el verso 14, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acá ya empezamos encontramos respuestas de lo que es la verdad. Y bueno, yo también busqué una definición en el griego y en el hebreo de lo que es la verdad. En el griego significa no escondida, no hay nada escondido. Transmite una idea de que la verdad siempre está ahí, siempre abierta y disponible para que todos puedan verla. No hay nada escondido o oculto. Y en hebreo significa firmeza, constancia y duración. Esa definición en hebreo, en hebreo sí, implica una sustancia eterna y algo en que se puede confiar. Es decir, no hay nada oculto en ello, no hay, podríamos decir, es una verdad constante, una verdad frecuente, no cambia. Entonces ahí podemos empezar a encontrar respuestas de dónde es que proviene la verdad, de quién es la verdad y quién es la verdad. Eso nos ayuda mucho a entender de que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. De Él proviene la verdad. Hay muchas teorías que salen ahora y bueno, entendiendo esto y creyendo en su palabra, podemos entender de que en esa misma encarnación que vino como hombre, Jesús, que vino a este mundo, se hizo viva esa verdad en este mundo, se hizo viva, y ahí podemos empezar a conocer sus formas de responder, sus formas de reaccionar, cómo le hablaba a diferentes comunidades, y entendemos cómo lo hacía con la verdad, sin esconder nada. Qué bueno es eso y cuánto lo necesitamos como creyentes, conocer de dónde proviene la verdad, conocer que ese verbo, cuando habla en Génesis cuando dice en el primer capítulo de Génesis, ese verbo que se hizo carne en el Nuevo Testamento es la verdad. Y cuánto necesitamos de esa verdad. Cuánto necesitamos ir confiadamente a esa verdad. Yo creo que entendiendo esto podemos confesar de que nos falta tanto entrar en momentos de confiar y de fe, de la seguridad de que en Jesús está la verdad. Yo creo que es un buen momento para arrepentirnos, porque en ocasiones no creemos. Y quizás, como no lo podemos ver, pero vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos cuesta creer, nos cuesta ir a Él, entendiendo de que Él es la verdad. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que nos entregas.
yo quiero venir a ti confesando el pecado de la incredulidad en mi vida, que en ocasiones me falta tanto ir a ti con más frecuencia, Señor. Me falta creer más en ti, porque entendiendo que tú eres la verdad, Señor, que de ti proviene la verdad, que tú eres la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, en la incredulidad de pensar que muchas cosas las podemos hacer por nosotros mismos y nos ponemos las cargas nosotros mismos, sabiendo que tenemos a dónde ir, tenemos a dónde refugiarnos, y nos cuesta, Señor. Ayúdanos a que no solo esta información quede en teoría, sino que baje al corazón y nos afirme de ir a ti, entendiendo que eres un Dios verdadero, vivo y real, Señor. Gracias, ayúdanos, Señor, porque necesitamos tener más firmeza en ello como creyentes. Y ayúdanos a ir confiados a ti, Señor, al trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Bueno, continuamos con este devocional y vamos a ir a escuchar esta otra canción, a entrar en otro momento de meditación de acuerdo a esta palabra. Vamos a escucharla y venimos con otro momento de este devocional. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Continuamos en este devocional en casa. Entramos en este momento de la adoración y para esto yo les pido que leamos el verso 14 y 15 del texto que estamos leyendo, que precisamente, bueno, recordémoslo, es Primera de Juan, capítulo 5, del verso 13 al 20. Entonces vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. De acuerdo a esto podemos ver dos características de Dios en esto, y es que es un Dios que oye, y en el verso 15 también podemos ver que es un Dios que responde, responde a las oraciones. Y bueno, esto allí tiene pues como una condición de acuerdo a lo que pedimos conforme a su voluntad, a la palabra de Dios, ¿cierto? Que finalmente es uno de los objetivos de este devocional, que es aprender a responder en oración, y en eso vamos entrenándonos. Entonces podemos ver que es un Dios que oye, es un Dios que responde, y como veíamos en el otro momento de confesión, es un Dios verdadero también. De acuerdo a esto, podemos concluir un atributo de Dios muy especial que, entendiendo como estas características, lo podemos traer a colación en este momento de adoración, y es su fidelidad. Al ser un Dios que oye, al ser un Dios que responde, al ser un Dios que es verdadero, también tenemos como esa certeza, como que reúne unas características de su fidelidad, de que es fiel, de que no es un Dios que
que puede respondernos en unas ocasiones, en otras quizás, por ejemplo, pensar, no, ya en este momento Él no quiso hacerlo por algo que de pronto hicimos, o no, es su fidelidad. Él es fiel, Él es bondadoso y generoso. Y en 2 de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Estas características nos reúnen esta conclusión de que Él es un Dios fiel, Él es un Dios que responde, Él es un Dios que oye, Él es un Dios que no va a dudar, no va a ser infiel, más bien diría yo, no va a ser infiel, y esto nos da mucha más confianza de poder ir a Él en este momento de adoración. Esto nos da la certeza de que podemos ir a Él, porque no es un Dios que nos va a defraudar, es un Dios que está ahí, Él está ahí para nosotros y para que nosotros vayamos a Él. Vamos a orar para que podamos ir confiados a Él. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, este momento de adoración. Este momento de adoración en el que podemos concluir que tú eres un Dios fiel, que tú no eres un Dios infiel, que tú no eres un Dios que defrauda, Señor, que tú eres un Dios que tiene sus planes, Señor, por encima de los de nosotros, y que podemos ir confiadamente a adorarte y a alabar tu nombre, Señor, porque eso es lo que por misericordia, Señor, tú revelaste en tu palabra, y podemos verla, podemos estudiarla, podemos leerla, y entender esa fidelidad tuya nos debe dar mucha confianza de ir a ti. Gracias por darnos a conocer este atributo tan especial tuyo, que es tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque, como decía anteriormente, podemos ir más confiados a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, y te pedimos que sigamos creciendo en ti, Señor, venciendo en estos atributos tuyos y aprendiendo de ellos también. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a escuchar esta otra canción. Vamos a escucharla, a seguir meditando en la palabra de Dios. Y vamos a entrar en otro momento que es el de súplica. Vamos entonces allí. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh, qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Siguiendo con este devocional en casa, entramos en el momento de súplica. Y en el momento de súplica encontramos algo muy especial en este texto que venimos leyendo de Primera de Juan capítulo 5 del 13 al 20. Podemos ver allí un recurso de la gracia muy especial, que es
la oración y cómo nosotros al leer el texto en el verso 14, en el verso 14 y verso 15, que lo traigamos otra vez a colación, nos reta o nos lleva, nos desafía para que nuestras oraciones sí sean escuchadas. Dice la palabra de Dios, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por eso acá la oración es este recurso de gracia tan importante que es la oración. Debe ser dirigido por su voluntad para que quizás con esa condición sean oraciones escuchadas porque Él oye, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros con esto podemos entenderlo de forma tal que es por medio de la palabra de Dios? Es por medio de la palabra que nosotros debemos entrar en momentos de oración. Que el Señor nos ayude a crecer en Él por medio de su palabra. Y así quizás no siempre vamos a estar orando por nuestros deseos, por deseos de quizás hay veces, no sé, pensar en casa, carro y beca y que, no sé, tengamos mucho dinero y que podamos ser prosperados y que algún día seamos millonarios. Bueno, todos estos sueños que en algún momento hemos tenido que luchar con esto y que en lugar de ello vaya direccionado con la palabra de Dios y que podamos decir en algún momento, como estamos direccionados por la palabra, voy a orar por la necesidad de mi hermano. Esto ya refleja más el crecimiento de un creyente, más bien la madurez de un creyente, de que no vamos por lo nuestro y que quizás no está mal ir en oración por las cosas que nos suceden, por nuestras necesidades, pero también que nuestras oraciones sean dirigidas por la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que podamos crecer en ello y que podamos entrar en momentos de súplica por nuestros hermanos en la iglesia, por sus necesidades, por enfermedades que quizás hayan alrededor, por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hermanos, que podamos ir en ello. Eso nos va a ayudar mucho en este momento de suplicar. De acuerdo a esto, yo quiero con esta súplica ir en algo como específico en el crecimiento de esto. Quiero orar primero para que yo pueda seguir creciendo en la oración, en responder en la oración por medio de la palabra de Dios. Y también orar por dos parejas de matrimonio que sé que están en crisis y que necesitan de oración, que no traigo nombres, pero sí sé que son hermanos en la fe y que necesitan oración en esto para restauración de sus matrimonios. Vamos entonces a entrar en oración en este momento de súplica. Señor, venimos en este momento de súplica clamándote a ti, pidiéndote a ti, Señor, para que inicialmente podamos crecer más en tu palabra, en el conocimiento de ella, en que podamos, Señor, responder, Señor, a tu palabra y no a nuestros deseos, Señor. Nuestros corazones son engañosos y necesitamos crecer más en el conocimiento de tu palabra y orar con ella, Señor. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Aprovecho, Señor, este momento para suplicar, Señor, por
estos dos matrimonios en que venía pensando, Señor, que están en un momento de crisis, que necesitan ser restaurados, renovados por ti, Señor. Que tu mano sanadora, Señor, venga a sus corazones para poder restaurar, Señor, quizás lo que se ha perdido, quizás la frustración, la tristeza, las decepciones, Señor, que hay, que es difícil, el perdón, Señor. Ayúdalos, Señor, y a nivel general, Señor, pensando en estas dos parejas, pero a nivel general yo pongo en tus manos, Señor, las parejas y los matrimonios de esta iglesia, Señor, que tanto necesitamos de ti para crecer, Señor, en convivencia, para crecer en amor, Señor, en ocupar los roles que como matrimonios tenemos, Señor. Yo quiero, Señor, pedirte por eso y te suplico, Señor, que seas tú en medio de todos los matrimonios, incluyendo el mío, Señor, que seas tú en medio de cada uno de nosotros, Señor, entendiendo que nos casamos, pero en el medio estás tú, Señor, que nos casamos también contigo, Señor. Te necesitamos y te suplicamos, Señor, que podamos seguir creciendo en ti, Señor, que menos de nosotros y más de ti, Señor, aunque a veces duele, Señor, pero que podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo y en ese propósito que es parecernos más a ti, a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, ponemos esto en tus manos y te suplicamos que los matrimonios podamos seguir creciendo en ti, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Seguimos en este devocional y vamos a escuchar esta otra canción para entrar en el momento de acción de gracias. Vamos a disfrutar de esta canción. Ya volvemos. A veces me pongo a pensar qué podrá el futuro deparar, que si será aquí o si será allá, que hasta dónde nos puede llevar esta invitación a contigo caminar, a vivir por fe y no mirar atrás. Y cuando yo pienso en eso, de una certeza me aferro, que tú eres fiel, Señor, y nos librarás del mal. Que tú eres fiel, Señor, y siempre nos protegerás. Y bueno, entramos en la A de acción de gracias. En este momento lo que buscamos con esta acción de gracias no es solamente un agradecimiento, sino también una acción con este texto que acabamos que hemos venido leyendo y hemos venido tratando a lo largo de este devocional. Y yo creo que el compromiso, el reto que yo he tenido en este tiempo es aprender a orar con la palabra de Dios, aprender a responder en oración. Para mí ha sido también un reto. Quizás antes no oraba tanto con la palabra de Dios y ahora ha sido una bendición porque con ello puedo entender de que estoy orando con un enfoque y una coherencia en lo que el Señor tiene en su voluntad, que es las Escrituras, es su palabra. Entonces, bueno, quizás yo personalmente lo hago mi devocional en las mañanas y lo hago con la palabra de Dios, respondiendo en oración, orando con la palabra de Dios. Y en las noches quizás mis oraciones son más expresivas, más de algo que viene pues como mío, lo cual no estoy en completo desacuerdo con ello, pero creo que nos debemos alinear más a la voluntad del Señor por medio de las Escrituras. Entonces mi reto con esto es en las noches también orar al Señor con su palabra, con la palabra que tenemos cada día de la semana en el devocional en casa. Que bueno, el reto es
leer la Biblia en un año, cada texto. Y podemos ir a un verso, no necesariamente a todo el texto que tenemos del día, a un verso, y con eso podemos responder en oración por esta misma palabra que encontramos en el verso 14, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuántos de nosotros no queremos que el Señor nos escuche, cierto? Que es un Dios que oye y que es un Dios que responde, así como lo veníamos leyendo, como lo veníamos meditando y reflexionando a lo largo de este devocional. Este es mi reto y yo por eso quiero que tú te animes también a retarte. No sé si lo haces normalmente, pues no habrá necesidad, pero si en el caso en el que no, rétate a orar con la palabra del Señor, a orar junto con la palabra. Rétate también, como yo lo hacía en el momento de súplica, a orar por las necesidades de otros. Como iglesia lo necesitamos, orar por las enfermedades, las necesidades que tengan otros, y eso nos sigue ayudando a crecer en el Señor, a crecer en su palabra, a crecer en las Escrituras, que es la revelación misma del Señor, su palabra. Entonces, bueno, vamos a orar en agradecimiento a esto para continuar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta acción de gracias. Ahí mis hermanos también y los que nos están oyendo estarán retados a orar con tu palabra, a orar más a menudo quizás. Señor, ayúdanos a recordarlo, a poder crecer en ti, en la oración, Señor, en este medio de gracia tan especial que es la oración, y que lo necesitamos para crecer en tu conocimiento, Señor. Lo necesitamos porque tenemos a dónde ir, Señor. Tenemos a dónde refugiarnos, que es en ti, Señor. Que es en tu palabra, en ti, Señor. Que ir como va un hijo a los brazos de un papá, buscando un abrazo, buscando refugiarse, buscando llegar a Él, y entender tu palabra nos ayuda a enfocarnos más en tu voluntad y en tu amor y a crecer en ti. Gracias, Señor. Ponemos esto como acción de gracias, y las acciones de gracias que los que nos están escuchando van a poner en práctica también el día de hoy. Los ponemos en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por mostrarnos esa obra salvadora de tu Hijo, Señor. Gracias. Gracias. Lo ponemos en tus manos. Te damos muchas gracias en tu nombre, Jesús. Bueno, vamos a escuchar esta última canción y entramos en la última parte de este devocional para terminar. Vamos allí. Qué fácil es patear el juego de ajedrez, qué fácil es envejecer de 16, qué fácil es que salga callo en este ser, qué fácil es ya no volver a agradecer, amanecer, perder el gozo por cualquier estupidez. Qué fácil es volverse ciego a los destellos del amor, con el meñique pretender tapar el sol, para escondernos de su tibio resplandor. Oh, oh. Llegamos al final de este devocional. Qué bueno que hayas podido estar conectado. Y bueno, si este devocional fue de bendición para ti, suscríbete, comparte este devocional con familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y bueno, nos vemos en otro momento, en otra ocasión para este devocional. Que el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti,
porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.